Gracias, señora Presidente. El proyecto que debatimos esta mañana es un proyecto interesante. Efectivamente, no incrementa los tributos en materia de herencias, donaciones. Sirve fundamentalmente para controlar la elusión, que no es delito, no es infracción. Como ya distinguió el asambleísta Moisés Tagle, una cosa es la evasión y otra muy distinta la elusión. Que se controle la elusión tampoco puede ser novedad. En la legislación ecuatoriana existen instrumentos para controlar la elusión. Con este proyecto se hacen algunos aportes, pero también se generan varias distorsiones. Este proyecto ojalá pueda ser aprobado en la Asamblea con un amplio consenso, pero con las correcciones necesarias que deben incorporarse. Entre las reformas que merecen destacarse está la distinción entre beneficiario de ingreso proveniente de herencia o donación y los incrementos patrimoniales sobre los que se va a tributar según esta ley. Este es el primer aporte importante, porque al final se debe tributar en el caso de una herencia, una donación o algún otro acto a título gratuito por el incremento patrimonial, no necesariamente por ser beneficiario del ingreso producido. Esta precisión va a evitar que los órganos de control tributario en un momento dado quieran ir más allá de lo que se debe ir a la hora de auditar, por ejemplo, a quienes reciben una herencia o una donación. Encuentro algunos problemas en este proyecto, especialmente cuando se trata de la transferencia de bienes o derechos existentes en el Ecuador utilizando algunas figuras societarias, fideicomisos. El asambleísta Viteri, que entiendo que es un especialista societario, que conoce mejor que cualquiera de nosotros cómo funcionan las fundaciones u otras figuras societarias en paraísos fiscales con acciones al portador, que curiosamente se utilizan y que a finales de la década del 90 fueron ampliamente utilizadas por aquellos banqueros que quebraron y destruyeron a este país. Yo le escuché atentamente al asambleísta Viteri porque sé que es un experto en esta materia y fundamentalmente, como él explicaba, en estas figuras societarias con acciones al portador, que no son otra cosa que cortinas. Como él decía, nadie sabe quién es el dueño. Una de las contribuciones que debería hacer el Servicio de Rentas Internas sería presentar en esta asamblea, probablemente para el segundo debate, un listado de aquellas figuras societarias en las que se presume que hay acciones al portador en paraísos fiscales, porque esa información no la tenemos. Se habló de los fideicomisos de administración que constituyen una figura jurídicamente distinta a estas famosas asociaciones en paraísos fiscales con acciones al portador. Sin embargo, en el proyecto que debatimos, en lugar de ayudar a perseguir a estas fundaciones que no tienen nombre y apellido, que uno no sabe quién está detrás o quién viene después, se generan varios problemas. El primer problema se genera por el hecho de que en este proyecto, al decir que el hecho generador es la aceptación y no el fallecimiento, lo cual es correcto, al tratar de los fideicomisos y figuras societarias, se dice que el hecho generador es el fallecimiento del causante. Aquí tenemos una contradicción. La ley hace un aporte para aclarar en qué momento se produce el hecho generador, con la aceptación, pero al hablar del tema de estos patrimonios, se dice que el hecho generador no es la aceptación, sino el fallecimiento. Ahora bien, ¿dónde está el problema? En el hecho de que se quiere afectar con el pago de los impuestos a aquellos que pudieron beneficiarse directa o indirectamente, aun cuando no hayan aceptado, aun cuando no se les haya transferido los bienes.
Pensemos en un fideicomiso de administración ecuatoriano. El constituyente constituye el fideicomiso, los bienes de su propiedad pasan a la entidad fiduciaria y él nombra en el fideicomiso a quienes serían beneficiarios, sin necesidad de que los beneficiarios participen en el acto. Si fallece, los bienes no pasan a los beneficiarios, a menos que una de las condiciones así lo diga. Puede haber, como ha habido en el Ecuador, un constituyente de recursos que ha sido progenitor de varias familias con varios hijos, constituye el fideicomiso y hay muchos beneficiarios que no saben siquiera que existía el fideicomiso, que ellos eran beneficiarios. Y resulta que con esta disposición tendrían que pagar el impuesto, salvo que prueben lo contrario. Y allí viene la complicación. Esta no es una presunción legal, no es una presunción de derecho, es una simple presunción de hecho y por eso se admite la prueba en contrario. Pero la transferencia todavía no se ha dado. Los bienes del que falleció siguen en poder y bajo la administración de la entidad fiduciaria, pero ya tiene que pagar el impuesto sin que haya aceptado, sin que se le hayan transferido. Este tema tiene que regularse porque va a perjudicar a muchos de aquellos que participan en el país abierta y legítimamente en fideicomisos de administración, que son absolutamente legales, necesarios para varios proyectos en los que se requiere que el patrimonio pase, por ejemplo, a ser administrado por una entidad fiduciaria. Puede redactarse mejor, porque sería gravísimo que con esta norma básicamente se perjudique a quienes tienen fideicomisos en el Ecuador, no en paraísos fiscales, y que a la hora del fallecimiento del constituyente resulten perjudicados. Luego viene el segundo capítulo de las figuras societarias en paraísos fiscales, de las que nos habló con muchísima propiedad el asambleísta Viteri, sobre todo estas fundaciones sin rostro con acciones al portador. En este caso, igualmente hay otra presunción, una presunción de hecho sobre quién podría ser, no podría ser. Sería bueno que nos informaran en esta asamblea sobre estas entidades sin rostro al portador en las que puede figurar un constituyente ecuatoriano para saber cuántas son y dónde están, y no especular sobre estos temas que se ha especulado mucho en los últimos años, porque entiendo que alguien muy vinculado a este régimen públicamente reconoció que un abogado que ahora está vinculado a las principales fuerzas de oposición le constituyó varias de estas cortinas societarias en paraísos fiscales. Él mismo reconoció porque eran legítimas. Pues sería importante conocer sobre estos temas. Hay otros asuntos, señora presidenta y señores legisladores, que ya están regulados. Actualmente, si uno le vende al hijo un bien inmueble, le vende un vehículo, se presume donación y tiene que probar el hijo que pagó para que se entienda que fue compra-venta y no donación. En la parte que se incorpora en el proyecto se habla de la cesión directa o indirecta de acciones, participaciones u otros títulos. En este caso, se presume que habría donación si no logra probar el cesionario que pagó por las acciones, por las participaciones o por los derechos. Pero cabe hacer una distinción. En nuestro país, la cesión es el modo, no es el título. El título es la compraventa, el título es la donación. La cesión es el instrumento, el modo y no más. Ese tema debería ser debidamente precisado. Un minuto. Y concluyo, señora Presidente. La posesión efectiva de la que tanto se ha hablado. No ha habido uniformidad en el país, pero aquellos que hacen la posesión efectiva están tácitamente aceptando una herencia. Por ello, los que quieran repudiar una herencia no deben nunca hacer la posesión efectiva. Aquellos que quieran aceptar una herencia con beneficio de inventario no deben hacer una posesión efectiva. Y creo que debería precisarse mejor
el hecho de que la posesión efectiva efectivamente no es título, pero sí constituye el instrumento a través de los cuales los beneficiarios, sobre todo de una herencia, tácitamente expresan la aceptación. Y todos sabemos que la aceptación tiene consecuencias, porque si hay deudas, el que asume la herencia asume con activos y pasivos. Muchas gracias.